Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Jeffrey Sachs para hablar, de lo que parece ser el desmoronamiento del mundo. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Son momentos dramáticos, no hay duda de ello, absolutamente increíbles. Ahora vemos que hemos entrado en la segunda semana de la guerra contra Irán y la operación de cambio de régimen evidentemente no está saliendo según lo planeado. ¿Cuál crees que es ahora la estrategia de Estados Unidos, dado que han fracasado en su objetivo inicial? La estrategia es una palabra importante cuando se trata de Donald Trump. No creo que haya una estrategia. En realidad no lo sabemos. Y por supuesto, en tiempos de guerra no se nos va a decir lo que ocurre entre bastidores. Pero lo que podemos percibir es una enorme confusión. Confusión sobre las expectativas de lo que iba a suceder. Confusión sobre los objetivos de la guerra. Confusión sobre la situación real sobre el terreno. La niebla de la guerra es la expresión habitual y creo que ahora mismo estamos completamente sumidos en ella en lo que respecta a Washington. La única vía pública que tenemos son las publicaciones de Donald Trump en Truth Social. Son los desvaríos de un loco. Y eso también forma parte de lo que estamos viviendo. Tenemos una guerra con gran peligro y complejidad y un presidente que, en mi opinión, está mentalmente desequilibrado. Me advierten repetidamente de que la ilusión de controlar la escalada es lo que podría llevarnos a una tercera guerra mundial, porque esta guerra se está extendiendo rápidamente y está muy fuera de control. De hecho, no es solo una guerra en Irán. Vemos a Irán atribuyéndose el mérito de atacar bases estadounidenses en varios países, pero al mismo tiempo niega los ataques en Arabia Saudí, Azerbaiyán y Turquía, lo cual ya no parece tener mucho sentido. Podría ser, por supuesto, que ustedes estén intentando desbubrar el cerebro. No. Pero sí sabemos que Estados Unidos está armando y utilizando a los combatientes kurdos como un sustituto en la guerra. Y ahora hay argumentos de que Rusia está proporcionando inteligencia a Irán. No estoy seguro de que sea cierto, pero parece probable, del mismo modo que Estados Unidos proporciona inteligencia a Ucrania. Además, tras los ataques de decapitación contra Irán, hay una enorme presión sobre Moscú para restablecer su capacidad de disuasión frente a nuevos ataques de la OTAN, mientras los europeos hablan de más armas nucleares, tanto en cantidad como en su distribución. ¿Estamos ya entrando en una tercera guerra mundial? Probablemente estemos en los primeros días de la Tercera Guerra Mundial, y la cuestión es si aún puede contenerse. Pero ya estamos en una guerra global, porque hay combates en marcha en el hemisferio occidental. Aunque la atención esté puesta en Irán, Trump está dando a entender, de una manera nada sutil, que Estados Unidos tomará Cuba, y eso podría muy bien suceder. La guerra en Ucrania, por supuesto, continúa. La guerra en Oriente Medio se ha extendido ahora por toda la región. El conflicto entre Pakistán y Afganistán quizá esté de algún modo relacionado con esto. Un buque naval iraní fue hundido frente a la costa de la India. Y por todas estas razones hay combates en todo el mundo, al menos de forma más o menos conectada. No sabemos hasta qué punto está vinculado. Parte de la estrategia estadounidense parece consistir en acorralar y controlar los mercados energéticos. Esto no está funcionando demasiado bien, porque los suministros de energía están siendo destruidos hora tras hora. Así que también estamos entrando en una crisis energética mundial que probablemente será extremadamente grave. Como se suele decir, aún no se ha reflejado en los mercados. Esta es la forma habitual en que los acontecimientos globales catastróficos se convierten en jerga financiera. Pero la cuestión es que vamos a entrar en una crisis energética extraordinariamente severa. Esto perjudicará considerablemente a Europa.
amenazará profundamente a los países asiáticos. Probablemente significará la expansión de la guerra. Así que no hay duda. Bueno, no debería decir que no hay duda. Me sorprendería muchísimo que Rusia y China no estuvieran apoyando a Irán. ¿Por qué no lo harían? Tienen una relación estratégica con Irán. China depende de Irán para obtener petróleo. Estados Unidos está básicamente en guerra con China, y gran parte de lo que hace Estados Unidos está realmente dirigido contra China. Por ejemplo, cortar el suministro de petróleo venezolano a China. Ahora intentar cortar el suministro de petróleo ruso a China, aunque la exención se acaba de levantar debido al caos, y tratar de cortar el suministro iraní a China. Así que si China no está apoyando a Irán, algo va muy mal en todos nuestros libros de texto, eso seguro. Si China se quedara de brazos cruzados y dejara que Estados Unidos se apoderara del mundo, sería bastante extraño. Sí, bueno, este esfuerzo por hacerse con el control de los mercados energéticos mundiales es muy evidente. Quiero decir, acabo de ver un fragmento en Fox News donde decían, sí, cualquier precio que paguemos en esta guerra se verá compensado por los enormes beneficios una vez que también controlemos el petróleo de Irán. Y eso me hizo pensar en el artículo que escribiste recientemente, en el que sostenías que el ataque estadounidense-israelí contra Irán es también un ataque contra las Naciones Unidas. Y de hecho, aunque en el pasado se haya violado el derecho internacional, ahora ni siquiera parece haber un intento de fingir que se respeta. De hecho, parece haber una especie de orgullo en ignorarlo. Por ejemplo, Hegseth desprecia las reglas de enfrentamiento por considerarlas políticamente correctas y débiles, así que parece haber esfuerzos casi directos por desmantelar el derecho internacional, como deja claro la Junta de la Paz. Me preguntaba si podrías desarrollar un poco más ese argumento. Bueno, el gobierno de Estados Unidos bajo Trump, aunque diría que, en general, aunque de forma mucho más dramática bajo Trump, desprecia a la ONU, quiere destruirla. Pretende acabar con ella tanto a base de 1000 cortes como con un golpe devastador. Si crees que eres el hegemón mundial, como cree el emperador Donald, entonces cualquier cosa que intente de manera liliputiense frenarte te parece patética. Así que quieren aplastar a las Naciones Unidas, y lo han dejado absolutamente claro. A principios de este año, Estados Unidos se retiró de más de 30 agencias de la ONU. Estados Unidos ha repudiado tratados y objetivos fundamentales de la ONU. Hemos visto el fin de los acuerdos de control de armas nucleares que formaban parte del sistema de la ONU. Estados Unidos no paga sus cuotas a las Naciones Unidas. Estados Unidos no respeta las instituciones de las Naciones Unidas. Y está claro que al menos Trump y este gobierno estadounidense, y yo diría que la CIA y el Estado profundo en general, aspiran a la hegemonía global, y la ONU es lo contrario de eso. Bueno, quizá no del todo lo contrario, pero se trata de la corresponsabilidad con otros países, y Estados Unidos no acepta eso, la corresponsabilidad con nadie. Así que todo lo que se hace desprecia por completo a la ONU. Y si se menciona el tema, ya sea por Hegseth o por la Casa Blanca, son, como dijiste, cortesías patéticas en un mundo de poder. No hemos visto realmente este tipo de brutalidad en el sentimiento, en la retórica y en la acción desde 1945, por parte de nadie, por cierto, ya sea la Unión Soviética, Estados Unidos en una época anterior o cualquier otro país. Nada remotamente parecido a esto. Cada año, junto con mis colegas, calculo un índice de multilateralismo alineado con la ONU, que publicamos anualmente en el Informe sobre Desarrollo Sostenible. Incluso antes de esta guerra, Estados Unidos, de lejos y sin comparación posible, Glenn,
Era el país menos alineado con las Naciones Unidas de los 193 Estados miembros, en términos de participación en los procesos de la ONU, incluidas las votaciones en la Asamblea General. Casi siempre vota en una pequeña minoría junto con Israel, Paraguay y un par de otros países, en contra de la voluntad del resto del mundo. En cuanto a no firmar o abandonar tratados, Estados Unidos actúa simplemente como un país rebelde o con la intención de destruir la ONU. Digámoslo así. Y todo esto se ha acelerado en las últimas semanas. Lo inquietante es, si puedo usar un término suave porque preferiría uno más fuerte, que Europa es completamente cómplice de esto. Europa no muestra ni una pizca de apoyo al sistema de la ONU, a sus procesos, ni lo que es más importante, a la Carta de las Naciones Unidas. El núcleo de la Carta de la ONU, el propósito mismo que se encuentra en el preámbulo y en los artículos iniciales, es detener el uso de la fuerza y la amenaza de fuerza de una nación contra otra. Esa es la esencia de todo el sistema de la ONU. El artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU, que animo a la gente a buscar y leer, dice que ninguna nación puede amenazar ni usar la fuerza contra otra nación. Es sencillo. Como dejan claro las palabras iniciales de la Carta de las Naciones Unidas, se trata de prevenir el azote de la guerra. Ahora tenemos a un presidente de Estados Unidos que cree que su país gobierna el mundo, que la violencia es un instrumento fundamental para dominarlo, y que si los países no se someten a la violencia, lo que Trump llama rendición incondicional, llegando incluso a elegir al nuevo líder de Irán, la fuerza continuará hasta que se logre ese resultado. Es un patrón similar al de Hitler, Napoleón u otros actores delirantes que pensaron que podían gobernarlo todo, pero incluso en aquellos casos anteriores, no creían que gobernaban el mundo, aspiraban a dominar su entorno. Aspiraban a gobernar Europa. Hitler aspiraba a conseguir espacio vital en las tierras eslavas. La retórica y el comportamiento de Trump muestran que él cree que gobierna el mundo. Por cierto, lo cree tanto a nivel personal como político. Y no estoy exagerando, no es el síndrome de trastorno por Trump. Es simplemente el comportamiento evidente. El hombre está chiflado, y se nota. Tiene todos los rasgos de la megalomanía, la grandiosidad y el narcisismo. Y está bastante claro, por cierto, que los procesos gubernamentales de Estados Unidos, donde la política exterior estadounidense suele estar dirigida por la CIA, están completamente desbordados ahora mismo, porque no pueden seguir el ritmo de esta locura. Así que hay mucha imprevisibilidad y mucho peligro en lo que está ocurriendo, porque tenemos una mezcla de grandiosidad estadounidense, que es un rasgo profundo de Estados Unidos. Fue así durante Bush Jr., Obama y Biden. Pero con Trump se suma a la habitual grandiosidad e institucionalismo militar de Estados Unidos, una ilusión de liderazgo a nivel personal. Lo sabemos por la historia. No es la primera vez. Sin embargo, sí es la primera vez en la era nuclear. Nunca hemos tenido una circunstancia como esta en la era nuclear, y yo diría que el mundo está en una situación más peligrosa que nunca, sin duda. Mencionaste la respuesta europea a esto, y vemos que Alemania está intentando posicionarse como la principal defensora de Trump, esperando casi explícitamente que esta obediencia respecto a Irán sea recompensada con una implicación más profunda de Estados Unidos en la guerra de Ucrania, y también con que Estados Unidos no haga concesiones hacia la paz en Ucrania. Mientras tanto, el Reino Unido y Francia ahora buscan entrar en la guerra de una manera más directa. Y esto, por supuesto, ocurre en el contexto de que Macron sostiene que la razón por la que necesitan más armas nucleares es que para que Francia esté segura, debe ser temida. Lo mismo con Europa, deben ser temidos. Este es el camino hacia la seguridad, ¿verdad? ¿Cómo interpretas esto? Es muy diferente del proyecto de paz que, ya sabes, enseñaba a los estudiantes hace solo 15 o 20 años.
Sí, Europa ha perdido por completo toda influencia, toda identidad y todo sentido. Diría que al igual que la ONU está muriendo en este momento, el proyecto de la Unión Europea no está logrando consolidarse en términos de autonomía estratégica. El proyecto europeo se está desmoronando como vasallo de Estados Unidos. Tenemos el liderazgo más débil en Europa en generaciones y, de nuevo, el peor liderazgo alemán en particular. Y Alemania es clave para el proyecto europeo. Si los cancilleres alemanes, he conocido a varios de ellos. Si piensas en Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Schröder o Merkel, eran personajes, también eran personas. Entendían los intereses alemanes, pero también comprendían la idea de Europa como un proyecto de paz tras siglos de guerras devastadoras. Los dos últimos cancilleres alemanes se han apartado de este enfoque. Scholz fue simplemente el canciller más débil, una completa nulidad. La gente decía que Estados Unidos tenía algo contra él, de modo que estaba sometido de una forma u otra. No tengo ni idea de si eso es cierto. Y con Merz, uno tiene la impresión de que, Dios mío, este hombre quiere una vuelta al militarismo alemán. Podría ser menos educado, pero cuando uno mira a Merz, ve a alguien que parece no saber moderna. Es beligerante, ignorante, una mezcla de servilismo hacia Estados Unidos por un lado y de belicismo por el otro. Incoherente y no en beneficio de Europa ni de Alemania en lo más mínimo. No entiende su trabajo, lamento decirlo. Su tarea el primer día debería haber sido coger el teléfono, llamar a su homólogo en Rusia, el presidente Putin, y empezar a hablar de esta relación vital entre Alemania y Rusia, para evitar un desastre y reconstruir algún tipo de seguridad colectiva en el continente. No ha movido un dedo, ni una sola vez. Ni siquiera se le ha pasado por la cabeza que ese es su trabajo. Así que entre la locura de Trump y la servidumbre de Europa, es realmente una escena extraordinariamente deprimente. Estuve en el Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada, después de que Israel y Estados Unidos atacaran a Irán, y allí estaban los embajadores europeos, en el Consejo de Seguridad de la ONU, uno tras otro, el mismo día en que Estados Unidos e Israel habían atacado a Irán, todos ellos reprendiendo a Irán, la mayoría sin siquiera mencionar el ataque de Israel y Estados Unidos. No te puedes imaginar, Glenn, lo surrealista que fue. Me sentí especialmente perturbado y desconcertado por el embajador danés. Dinamarca es un país que podría ser invadido por Estados Unidos en cualquier momento, con una probabilidad muy, muy alta. Estados Unidos declarará que Groenlandia es suya por motivos de seguridad nacional. Greenland is America's because of national security. Watch that space. That is basically under. Fíjate en ese asunto. Básicamente ya está en marcha. Podrías pensar que Dinamarca tendría alguna noción de que el derecho internacional podría ser importante, porque algún día irán llorando al mundo. Mira lo injusto que es el emperador Donald con nosotros. Nos está quitando nuestro territorio. Pero allí estaba la embajadora danesa, despotricando por completo contra Irán, sin mencionar nada sobre la guerra que Israel y Estados Unidos habían iniciado contra Irán. Me acerqué a ella después para expresarle mi preocupación por esto, pero me miró, se dio la vuelta y se marchó. No quieren participar, no quieren mantener una conversación. La naturaleza patética de todo esto es realmente algo triste, que Europa simplemente se pliegue por completo a la locura estadounidense e israelí. Fall into line with American and Israeli madness is something that you would not have thought of. Es algo que no habrías asociado con Schuman o Monet, ni con los otros arquitectos de Europa, personas que sabían lo que había significado la Segunda Guerra Mundial y que se propusieron evitar una tercera. Ellos habrían actuado de otra manera, al igual que generaciones de líderes europeos. De nuevo, ya fuera Willy Brandt, Helmut Kohl, de Gaulle o Mitterrand, habrías tenido una idea completamente distinta. Una Europa que es Europa, heredera de miles de años de civilización, que sabe unas cuantas cosas, que ha conocido la guerra y desea la paz.
Pero esto no es en absoluto lo que vemos. Tenemos a von der Leyen, tenemos a Merz. Es increíble, no se puede inventar lo que está ocurriendo ahora, cómo se ha derrumbado este proyecto. Y por eso estamos en los primeros días de la Tercera Guerra Mundial. Porque nadie tiene el sentido común ahora mismo de decirle al emperador Donald que esto no es una buena idea. Bueno, no solo se está volviendo más belicista, sino que también vemos, como en muchas guerras, que el Estado de Derecho se debilita. Quiero preguntar, ¿cómo ves que se está debilitando el Estado de Derecho y la división de poderes? Porque de nuevo, a diferencia de Europa continental, Estados Unidos tiene fuertes tradiciones de democracia y separación de poderes. Pregunto, porque la democracia y la libertad no suelen salir bien paradas durante las guerras. Como vimos durante la Guerra Fría, tampoco fue una buena época para el liberalismo. En tiempos de amenazas externas, los gobiernos suelen desarrollar tendencias autoritarias, y llevamos ya más de una década así. Pasamos de la guerra entre Rusia y Georgia a la guerra en Ucrania. Tenemos la guerra económica con China. Ninguna de estas cosas se detiene realmente. Simplemente se acumulan unas sobre otras. Y ahora, por supuesto, Oriente Medio está en llamas. En estas condiciones, cabría esperar que el Estado de Derecho se debilitara. Desde luego, también lo veo aquí en Europa. Tenemos sancionando sus propios ciudadanos. Cualquier disidencia o crítica a las guerras del gobierno es básicamente entonces estás con el enemigo y serás castigado en consecuencia. Pero ¿cómo lo ves en Estados Unidos? Porque si allí se acaba el juego en cuanto al Estado de Derecho, no augura nada bueno para Europa. Creo que en Estados Unidos la política exterior ha estado en manos de la CIA como principal responsable durante muchas décadas. Y la CIA resulta conveniente porque puede operar completamente en secreto. Funciona a través de una red de las llamadas agencias de inteligencia, pero en realidad no son agencias de inteligencia, son ejércitos fuera de los registros oficiales. Esto ha sido así durante muchas décadas, especialmente si se observa al gobierno estadounidense, donde la política exterior es esencialmente una política imperial de elección y cambio de regímenes. Trump simplemente dice en voz alta, y de una manera más disparatada, tengo que decirlo, lo que ha sido durante mucho tiempo la política estadounidense. Trump, por quien es psicológicamente, dice que elegirá al próximo líder supremo de Irán. Bien, eso resulta bastante sorprendente. Por supuesto, tengo que añadir que ningún líder europeo murmura una palabra sobre que esto sea en absoluto extraño, que sea una buena manera de hacer que una guerra escale y continúe hasta acabar con todos nosotros. Ni un solo líder europeo se rasca la cabeza para decir, oh, ese es nuestro aliado diciendo las cosas más absurdas que uno puede imaginar. No, no lo dicen. Pero en cualquier caso, esa mentalidad puede que te parezca un poco rara. Recuerda que la CIA siempre ha tenido esa mentalidad. Y en 1953, sin escrutinio público, sin explicación, Estados Unidos decidió quién dirigiría Irán. Instalaron el Estado policial que derrocó a un gobierno democrático en 1953, y Estados Unidos respaldó ese Estado policial hasta 1979, cuando he aquí, el pueblo se rebeló contra él mientras el líder de ese Estado policial moría de cáncer. De ahí surgió la revolución iraní, en primer lugar, en 1979. No de la nada, sino de un estado policial impuesto por Estados Unidos. Pues bien, si miras por todo el mundo, incluida Europa, Estados Unidos impone gobiernos a su conveniencia. Eso significa que el Estado de Derecho en Estados Unidos, cuando se trata de política exterior, siempre ha sido una fachada. Me parece algo muy destacable. Creo que es muy importante que los historiadores y analistas reflexionen sobre el famoso discurso de despedida de Dwight D. Eisenhower,
quien fue el comandante supremo aliado, el máximo general de Estados Unidos, y que fue presidente desde enero de 1953 hasta enero de 1961. En su discurso de despedida del 17 de enero de 1961, advirtió célebremente sobre el complejo militar industrial. There is no embrace war ese mensaje Thord, yuetzing warifente. Understand that farewell message in a different way. What Eisenhower was saying to the American people is Lo que Eisenhower estaba diciendo al pueblo estadounidense es que eso ya había ocurrido. Ya se trata de un Estado militar. Las instituciones del gobierno ya han sido debilitadas de forma fundamental. Creo que Glenn, y bueno, sin desviarnos demasiado, creo que la evidencia es bastante abrumadora de que la CIA mató a Kennedy en 1963. Y no lo digo como una afirmación extravagante, ni como una teoría de la conspiración, ni nada por el estilo. Lo digo de manera explicativa. Ningún presidente estadounidense desde Kennedy se ha enfrentado al estado de seguridad. Johnson revirtió todas las iniciativas de paz de Kennedy, y todos los presidentes desde entonces han seguido esencialmente la agenda del estado de seguridad de Estados Unidos, incluido Trump, y personas agradables como Obama, que llegó al poder y luego supervisó varias operaciones de cambio de régimen. Y Obama pensó, sí, yo elegiré quién dirige Siria, yo elegiré quién dirige Libia. No lo expresaron así, tenían modales. Trump no tiene modales, Trump tiene grandiosidad, pero era lo mismo. Obama y su adjunta, que ahora es mi colega Victoria Nuland, y Hillary Clinton, también mi colega en la Universidad de Columbia, y lo digo con interés, decidieron quién dirigiría Ucrania. En febrero, o probablemente a finales de enero de 2014, los rusos interceptaron a Victoria Nuland en una llamada telefónica, en una línea abierta con el embajador estadounidense, hablando literalmente sobre quién dirigiría Ucrania. Y ella eligió a un hombre llamado Yatsenyuk, que se convirtió en el líder tras el golpe. Así que cuando Trump dice, yo elegiré quién será el líder supremo, suena descabellado y lo es. It sounds outlandish, and it is. And it is a step. Y es un paso hacia la Tercera Guerra Mundial, pero también es el comportamiento de Estados Unidos. Simplemente es la parte normalmente no dicha de ese comportamiento. Así que, por desgracia, no estoy muy impresionado con los llamados contrapesos del sistema estadounidense, ni con la Constitución. Hemos tenido un Estado militar durante décadas. A menudo pienso que, del mismo modo que la República Romana se convirtió en el Imperio Romano, la República estadounidense se ha convertido en el Imperio estadounidense. ¿Cuál es la fecha exacta en que eso ocurrió? En el discurso habitual, la gente señala la historia romana como una advertencia para Estados Unidos. No permitas que esto suceda. Pero creo que se puede argumentar bastante bien que no solo ha sucedido, sino que ocurrió hace ya varias décadas. Y me pregunto si de haber estado en Roma en el 27 Anetecito, cuando Augusto se declaró Primus sentido que este era un punto de inflexión. Esa es la línea divisoria de los historiadores. Pero aún existía el Senado. Los senadores todavía llevaban togas, todavía había cónsules. Parecía que las instituciones de la República Romana seguían intactas. Y tengo la sensación de que esta es la situación de Estados Unidos, que quizá la República estadounidense terminó en noviembre de 1963 con el asesinato de Kennedy, y desde entonces hemos estado en el Imperio estadounidense. No lo sé. Pero planteo la cuestión para decir que Trump es extravagante, tiene esta personalidad de tríada oscura de maquiavelismo extremo, narcisismo maligno y psicopatía, lo cual podemos ver cuando muestra una absoluta falta de interés por quien está muriendo. No hay sentimiento alguno. Así que sabemos que se trata de una experiencia psicológica muy inusual, pero él está al mando de una máquina que ya existía. Bueno, sobre este tema, esta es la última pregunta. Esta insistencia en elegir a los líderes de otros países y la reticencia a encontrar soluciones pacíficas con los adversarios, principalmente otras potencias emergentes como Rusia, China e Irán,
¿Hasta qué punto crees que está vinculada a la falta de voluntad de renunciar a la hegemonía? Porque los europeos, al menos, realmente asumieron toda la idea después de la Guerra Fría de un orden mundial basado en la hegemonía colectiva de Occidente, político liderado por Estados Unidos. Recuerdo aquel momento unipolar, cuando fue introducido como concepto por Charles Krauthammer en 1990. Lo planteó como la distribución del poder, todo el poder en América, pero también estaba señalando algo en ese artículo. Una vez que el mundo se desplace hacia una distribución internacional del poder más multipolar, entonces nos alejaremos de eso, como si fuera una decisión racional que simplemente pudiera tomarse. Después de 35 años con una clase política criada en la ideología de que la dominación y la hegemonía perpetua de Occidente serían, ya sabes, esta teoría de la paz democrática, que estabilizaría el mundo y superaría el caos del pasado, la hegemonía se veía como la salvación de la humanidad. Después de 35 años de políticos así, no habrá una transición pacífica hacia la multipolaridad. ¿Ves esto como la negativa a aceptar siquiera la idea de que otras potencias puedan existir y que Occidente ya no dominará? ¿Por qué no hay alternativa a sumir al mundo en una tercera guerra mundial? Porque ya sabes, mucha gente critica a Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, pero yo no veo. Esta es, básicamente, la misma lógica que escucho de los líderes políticos de toda Europa también. Bueno, no todos, pero muchos. Bueno, creo que este es otro caso en el que un proceso profundo ha estado en marcha durante unos 80 años. La idea de la multipolaridad nació y murió en 1945 por la siguiente razón fundamental. El proyecto de las Naciones Unidas fue también el proyecto de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Ese fue Franklin Roosevelt, quien comprendió que él, Stalin y Churchill, y por insistencia de Roosevelt, Chiang Kai-shek, que era el líder de una China en apuros e invadida en la década de 1990, y por supuesto, tenían que trabajar juntos para derrotar a Hitler. Fue una empresa colectiva. Fue una empresa de las Naciones Unidas, un término que se utilizó al principio de la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt creía en esa unidad, en que esas naciones debían mantenerse unidas para derrotar a Hitler y luego después hacer que el mundo fuera un lugar seguro. Creía de verdad en la paz y la seguridad mundiales. Sobre el terreno, la Unión Soviética soportó el peso de la derrota de Hitler, perdiendo 27 millones de personas y siendo la clave para romper la maquinaria bélica de Hitler, y Roosevelt lo sabía. Estados Unidos desempeñó su papel particular como columna vertebral industrial del esfuerzo bélico, proporcionando armas, aviones, tecnologías, radares y demás que hicieron posible aquello. Pero la Unión Soviética soportó el peso de la guerra. Roosevelt estaba absolutamente decidido y era capaz de cooperar con Stalin durante toda la guerra, a menudo dejando a Churchill de lado. Roosevelt no sentía gran aprecio por el Imperio Británico. Veía que después de la guerra habría grandes potencias, en particular Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y China. Francia fue incorporada tarde por razones tácticas. Pero la idea era que estos países cooperaran, que no lucharan entre sí, que no se vetaran mutuamente en la ONU, sino que trabajaran juntos para mantener la paz mundial. Roosevelt también creía que las potencias menores, el resto del mundo, debían tener su lugar. Era lo opuesto a la arrogancia estadounidense. Desde el primer momento en que asumió la presidencia, había introducido la política del buen vecino hacia las Américas. Dijo, tenemos que dejar de invadir las Américas, como ha hecho recientemente Trump en Venezuela y está a punto de hacer en Cuba. Así fue como nació la ONU. Solo había un problema. Roosevelt sufría de hipertensión no tratada
y murió el 12 de abril de 1945. Ese fue el fin de la visión multipolar estadounidense, porque Truman, su sucesor, era una persona mucho menos capacitada, con menos experiencia. FDR era un individuo excepcional, pero Truman adoptó de inmediato la idea de que ahora se trataba de una guerra contra el bolchevismo. FDR no se dejaba impresionar mucho por esas etiquetas, hay que decirlo. Era un gran pragmático. No le importaba quién llamaba a quién de qué manera, ni las etiquetas, ni los títulos, ni las ideologías. Iba a llevarse bien con los demás y a ser práctico. Pero ya en la segunda mitad de 45, por eso se lanzó la bomba 2 veces sobre Japón, para impresionar al señor Stalin. Estados Unidos estaba ahora en guerra por el control global. La idea de responsabilidades compartidas ya había desaparecido de la mentalidad estadounidense. Y esto, por supuesto, quedó plasmado de forma más vívida en el Memorando 68 del Consejo de Seguridad Nacional en 1950, que Estados Unidos iba a luchar contra el comunismo mundial por la supremacía. Digo todo esto, Glenn, porque cuando la Unión Soviética cayó en 1991, la locura de un país con el 4% de la población mundial decidiendo que iba a dirigir el mundo se desató por completo. Y se puso en marcha a toda velocidad, y ha seguido así desde 1991. Estados Unidos se ha visto a sí mismo, y por Estados Unidos me refiero a la CIA, al complejo militar industrial digital, a quienes toman las decisiones de guerra que nos han llevado sin pausa al conflicto, que asignan los billones de dólares y así sucesivamente, como el que dirige el mundo. Cuando China aumentó su poder a lo largo de varias décadas, Estados Unidos se dio cuenta de ello hacia 2010. Esto asustó a esos aspirantes a hegemonistas. Ahora había un enemigo. Rusia fue descartada como, en fin, inútil. Así que no era realmente una preocupación. Ya no tenemos que escuchar nada de lo que diga Rusia. Pero la atención se centró en China, y tenemos que derrotar a China del mismo modo. Esa ha sido la política exterior de Estados Unidos durante los últimos 15 años. Solo rápidamente, un par de piedras en el camino. Primero, todo esto es una ilusión. Ese es el punto de partida. La idea de que Estados Unidos dirige el mundo, gobierna el mundo, domina el mundo y puede imponer su voluntad es una locura. Ha sido una locura durante décadas, pero una locura repetida ha provocado millones de muertes en sea en Vietnam o a lo largo de la guerra de Oriente Medio. En segundo lugar, el error de juicio sobre Rusia es la razón de la guerra de Ucrania. Estados Unidos nunca esperó que Rusia se resistiera a la ampliación de la OTAN, ni que se enfrentara a Estados Unidos, ni siquiera por un momento. Esto es a la vez una descalificación de Rusia y una exageración profundamente ilusoria del poder estadounidense. Ambas cosas van de la mano. La guerra en Ucrania es, en esencia, el resultado de una ilusión estadounidense, expuesta con bastante claridad por Zbigniew Brzezinski en 1997. En el gran tablero mundial, explicó exactamente en qué consistía esa ilusión y concluyó que Rusia no hubiera resistido a la expansión hacia el este del Letten o del Eptin. Y luego el otro obstáculo es Israel. Israel es un estado loco y rebelde, con la mitad de su liderazgo político atrapado en la mentalidad del siglo V a.C., leyendo algún texto del rey Josías y actuando en consecuencia. Israel acaba de sumir al mundo, si no en una tercera guerra mundial, sí en una crisis económica fenomenal. El momento, la instigación, eso es cosa de Israel. El hecho de que Estados Unidos lo respalde se debe a que encaja completamente con su proyecto hegemónico. Pero esto es Israel, una locura total. Y debido a la influencia del lobby israelí en Estados Unidos, esa locura ni siquiera se examina. Perdón, teníamos que tener un embajador en Israel. Estados Unidos tiene un embajador llamado Mike Huckabee,
que es, digamos, un teólogo evangélico protestante menor, si puedo decirlo así, y eso siendo muy educado. Hace 2 semanas dijo, sí, Israel posee la tierra desde el Nilo hasta el Éufrates. Y cuando Tucker Carlson le preguntó, perdone, ¿poseen la tierra? ¿Podrían tomarla? Respondió, claro, sí, claro, podrían tomarla. Esto es lo que los psicólogos o psiquiatras a veces llaman una folly, una locura compartida. Es la locura de Israel igualada por la locura de Estados Unidos. Israel quiere ser el hegemón desde el Nilo hasta el Éufrates o más allá. Estados Unidos quiere ser el hegemón del mundo. Es un proyecto de larga data. Y aquí estamos, en las primeras etapas de la Tercera Guerra Mundial, a menos que alguien se levante y detenga esta locura. Los que probablemente lo hagan al final son China y Rusia, porque son maduros, conscientes, y no están precisamente contentos con este proyecto hegemónico de Estados Unidos. Si la India reconociera claramente sus propios intereses, también podría desempeñar un papel importante en esto. Pero la India se ha sumado en cierta medida al proyecto estadounidense, y eso plantea una pregunta: ¿en qué está pensando la India? ¿En qué están pensando los líderes indios? Tuvieron el Imperio Británico durante un par de siglos. Eso debería haber sido suficiente. Deberían tener el instinto de saber, no sigas al Imperio estadounidense en este tipo de locura. Sí. Bueno, creo que el pragmatismo, como dices, es lo que necesitamos. En 2003, Condoleezza Rice hizo el comentario de que la multipolaridad, ella la llamó una teoría, no una distribución de poder sobre intereses y valores en competencia, era algo que nadie debería desear en absoluto. Porque dijo, si valoras la libertad, no quieres ponerle límites. Así que la lógica es, necesitamos tener dominio. Sin dominio, no puede haber libertad. Y creo que esto también se aplica a los europeos. Nosotros lo asumimos plenamente. Cuando escucho a nuestros políticos y periodistas, por eso están dispuestos a ir a la guerra con Rusia, dispuestos a ir a la guerra con China, dispuestos a ir a la guerra con Irán y a incendiar el mundo, porque de otro modo no puede haber libertad. Tiene que haber dominio. Esta es la llamada virtud del dominio que nos están vendiendo como libertad. Absolutamente. Y por cierto, he estado pensando en esto, especialmente en la mentalidad angloamericana, porque Gran Bretaña y Estados Unidos han hecho más que nadie para arruinar las cosas de esta manera durante un par de siglos. Esa mentalidad se remonta a la filosofía de Thomas Hobbes, quien dijo que en el estado de naturaleza la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Y Hobbes afirmaba que para salir de la guerra de todos contra todos, se necesita un leviatán, como él lo llamaba. Se necesita un poder superior. Esa era su teoría del gobierno nacional, que las personas renunciarían a su libertad de matarse entre sí a favor de un soberano que mantendría el orden, y todos estarían mejor porque no se estarían matando unos a otros. Luego aplicas esa lógica al orden global. La forma en que la CIA, el MI6 y otras agencias de inteligencia occidentales la aplican es diciendo, bueno, no tenemos un leviatán supremo que gobierne, así que es una guerra de todos contra todos. Y tenemos que ser brutalmente realistas, o nosotros o ellos. A veces hay que atacar primero, como cuando Israel y Estados Unidos atacan a Irán. Esa es la mentalidad. Pero otra parte de esa mentalidad es que Estados Unidos dice, nosotros seremos el leviatán. Gran Bretaña fue el leviatán en el siglo XIX. La única manera de estar seguros es si nosotros somos el leviatán. En otras palabras, solo puede haber uno como uno y seremos nosotros quienes lo lideramos. Ahora, hay otra manera que consiste en llevarse bien unos con otros. Se establecen algunas normas comunes, se comparte el arenero, enseñamos a nuestros hijos de 5 años a hacer esto. No es imposible.
No se necesita un único gobernante del mundo para tener paz. Y esto es lo que los hegemonistas o supremacistas estadounidenses no pueden entender. Pero creo que en parte están atrapados a un nivel emocional, quizá antes de los 5 años. No lo sé. En realidad, no ven que haya otra manera que en un mundo multipolar podríamos llevarnos bien. Podríamos establecer algunas reglas básicas. Podríamos cooperar. Quien entendió esto, como dije, en Estados Unidos fue Franklin Roosevelt. Otro que entendió eso, más recientemente, fue John F. Kennedy, y probablemente murió porque sostenía esa creencia. Fue asesinado desde dentro porque mantenía esa convicción. Así que esta es una lucha difícil y estamos en un momento extraordinariamente peligroso en el mundo. Si esto continúa, si el señor Trump sigue creyendo que elegirá al próximo líder de Irán y que esto se dirige hacia una rendición incondicional, por supuesto, las cosas dependerán entonces de los resultados militares. Pero una posibilidad real es una crisis económica global instigada por Israel y Estados Unidos, como no hemos visto en mucho tiempo. Ojalá hubieras podido terminar con una nota más optimista, pero muchas gracias por tomarte el tiempo. Sé que tienes un día ocupado en Roma, así que intenta disfrutarlo en estos tiempos tan peligrosos, y espero verte pronto. Nos vemos pronto. Gracias.